Amén y amén. Gloria al Señor. Tiene alabanza para el Señor. Dios les bendiga a todos. Un saludo en el nombre más grande que existe, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora la palabra de Dios, por favor, en el Salmo 92:10. Un versículo muy conocido. Amén. Por todos nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Repítalo otra vez: pero tú aumentarás mis fuerzas. Una vez más: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Alguien que lo crea en esta noche, que dé un gloria a Dios y le dé un aplauso a Él. Amén. Esté cómodo, por favor, mi hermano. El Ministerio de Jóvenes, en el mes de enero y en el mes de febrero, estamos trabajando unos temas alusivos a nuestro eslogan. ¿Cuál es? Fusión juvenil. ¿Cuál? Fusión juvenil. Amén. Entonces estuvimos trabajando fusión fe, fusión fuego y la fusión juvenil como tal. Y el día de hoy el Señor quiere hablarnos acerca de fusión fuertes. Amén. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. La fuerza es un fenómeno que modifica el movimiento de un cuerpo. Lo altera, lo frena, le cambia el sentido, lo puede deformar, etc. La fuerza no debe confundirse con el concepto de esfuerzo, mientras que el esfuerzo es el empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. La fuerza se puede medir con demasiados instrumentos. O sea, la fuerza y el esfuerzo son dos conceptos muy parecidos, pero a la vez son diferentes, ¿cierto? No se pueden confundir o tienen un significado diferente, ¿cierto? La fuerza es una cosa, mientras que el esfuerzo es otra. Yo puedo aplicarle fuerza a algo y puedo esforzarme mucho. Yo puedo aplicarle mucha fuerza para mover esa columna y me puedo esforzar mucho, pero no la voy a mover, porque no tengo la suficiente fuerza, aunque esté dando todo mi esfuerzo, aunque esté dando todo el esfuerzo por yo tratar de mover esa columna, realmente no la voy a poder mover porque es muy pesada. Y yo puedo tener poca fuerza y tener poco esfuerzo y puedo empujar el paral de las congas y se puede caer fácilmente, empleando poca fuerza y también poco esfuerzo. Y la palabra del Señor nos hace referencia en muchas ocasiones a las fuerzas o al esfuerzo que debemos aplicar nosotros normalmente en nuestra vida secular y en nuestra vida espiritual. Por eso Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 40:29 dice: Él fortalece al cansado y acrecenta las fuerzas del que no tiene. Primera de Corintios 16:13: manténganse alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Un versículo muy hermoso, San Marcos 12:30: ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que la palabra de Dios es muy enfática con esto. Y la palabra fuerza y esfuerzo podemos aplicarlo de muchas maneras, porque la fuerza puede ser algo muy notorio en alguien. Quizás podemos ver una persona con mucha masa muscular muy grande y podemos deducir: listo, esa persona tiene fuerza. Eso puede ser muy visible para nosotros. Esta persona está bien, tiene buenos músculos, debe tener mucha fuerza, debe tener muy buen estado físico. Pero podemos quizás ver una persona muy delgada y poder pensar: bueno, quizás no tenga mucha fuerza. Amén. Pero puede que sí, ¿cierto? Porque la fuerza se puede trabajar. Y le voy a dar algunas cosas que estaba investigando para que empecemos a hacer fuerza en el gimnasio, en la casa. La fuerza, cuando trabajamos la fuerza, hablando de nuestra parte física, nos ayuda a prevenir el envejecimiento, previene fracturas, osteoporosis, artritis, reduce molestias, reduce diabetes, reduce el estrés, mejora la movilidad. Entonces yo creo que todos podemos empezar a trabajar la fuerza física también. Amén. Tiene muchos beneficios, pero la fuerza espiritual es algo que también nosotros, como hijos de Dios,
debemos trabajar. Amén. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Y algo que me pareció muy curioso es que en el grupo estamos trabajando y se me vino a la mente porque tiene como algo relacionado. Porque todos nosotros tenemos habilidades diferentes. O sea, yo puedo tener fuerza o tener poca fuerza o correr mucho o no correr mucho. Todos somos diferentes para muchas cosas. Ahí mismo como en las cosas de Dios, unos predican, otros evangelizan, otros cantan, otros hacen muchas cosas en la obra del Señor y todos son útiles y son vitales y son importantes en el crecimiento de la obra de Dios. Y entonces yo estaba pensando ayer que los jóvenes pusimos soy hábil para, ¿cierto? Y era algo más como chistoso, ¿cierto? Los que estamos en el grupo de jóvenes. Entonces yo puse soy hábil para comer, ¿cierto? Y mandé una foto ahí de un chicharrón todo grande, como de 10 patas. Entonces cada uno de nosotros puso soy hábil para esto, soy hábil para aquello. Porque cada uno de nosotros tiene una habilidad en específico. Cada uno de nosotros Dios nos ha dotado de algo. Muchos pusieron soy hábil para viajar, otros pusieron soy hábil para no hacer nada. O sea, cosas así. Y entonces cada uno de nosotros tiene algo que es valioso en las manos de Dios. Dios a nosotros nos ha entregado algo para que nosotros lo trabajemos en Él, para que tengamos habilidades en Él. Y Dios ha dotado también a la naturaleza con habilidades. Por eso el león es llamado el líder de la selva, de los animales. Tiene la capacidad de liderar. El águila tiene la capacidad de tener una visión muy amplia. Puede ver sus presas a 500 metros de distancia. El guepardo puede correr a 130 kilómetros por hora. El elefante africano tiene el mejor olfato. La polilla tiene el mejor oído. El gato tiene una gran capacidad de equilibrio. Todo eso Dios lo dotó a ellos. Pero lo que leímos ahorita, el búfalo tiene la gran capacidad de tener fuerza. Amén. Y la palabra de Dios también nos hace comparaciones con nosotros y nos dicen ustedes deben ser mansos como las palomas, sean diligentes como las hormigas, astutos como las serpientes, levanten sus alas como las águilas, sean mansos como una oveja, sean nobles como una oveja y aumenten sus fuerzas como las del búfalo. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche? Y que el Señor multiplique las fuerzas de alguien que no tiene ninguna, o el que tiene pocas, o el que tiene muchas, que el Señor las siga aumentando en el nombre de Jesús. El búfalo es una bestia muy similar a un toro, pero es mucho, mucho más grande. Puede llegar a pesar hasta 1200 kilos. El búfalo tiene una gran capacidad de fuerza. El búfalo tiene muchas características muy interesantes, que parte de eso quiero desarrollar la enseñanza que el Señor me ha regalado porque me pareció muy hermoso y es algo que quizás nos han predicado muchas veces, pero Dios quiere recordarlo hoy. Y el búfalo tiene los cuernos del búfalo nacen desde la mitad de su parte frontal. Tienen un hueso muy duro acá y se empieza a expandir hacia los lados. Ahí se puede ver en la imagen. Es un búfalo. Entonces los cuernos nacen en la parte central de su cabeza y se van hacia los lados. Es un casco demasiado, demasiado duro. Dicen que es tan duro que ni siquiera un arma de fuego puede traspasar el casco, la parte frontal de los búfalos. Salen hacia el costado y se forman en la parte delantera como una especie de casco y de protección para ellos. Otra cosa muy interesante de los búfalos es que pueden cargar 1500 kilos, o sea que tienen demasiada fuerza, son de los animales más fuertes. Pueden cargar aproximadamente el peso de un vehículo, más o menos 1 tonelada y un poco más, 1,5 toneladas. Así que tienen demasiada fuerza. Y además de esto pueden con ese peso, con esos 1500 kilos que pueden cargar, pueden alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora. Así que son unos animales bien fuertes. Amén. Y algo muy interesante en ellos, y es que los búfalos solamente pueden atacar de frente. Porque quizás así como los animales y también como nosotros, hablando de nuestra vida espiritual, tenemos una parte débil. Y también en la parte física hay algo que nos hace debilitar. Los búfalos tienen una parte que es débil y es su parte trasera. Porque la parte trasera de los búfalos es la parte más pequeña de su cuerpo. Y dicen los que están estudiando de los búfalos que
la única manera en que un depredador, que es el león, puede atacar al búfalo es por la parte de atrás. De resto no pueden atacarlo. De frente, si el león se va de frente contra un búfalo, este va a perder y va a quedar muerto. Pero si un león se va por la parte de atrás del búfalo, ahí sí lo puede cazar. Y Dios me hablaba y era algo muy hermoso, porque nosotros como hijos de Dios, el león está por ahí buscando a quien devorar. Pero nosotros como los búfalos, hermano, debemos atacar de frente al enemigo. Así como los búfalos atacan de frente y no hay quien los pueda vencer. Este año la juventud el Señor necesita una juventud fuerte que se pare de frente y se pare de frente contra el pecado, contra el enemigo, contra la tentación, contra lo que quiera caerle a él. Bendito el nombre del Señor. El león es el único que puede atacar al búfalo, pero solo puede atacarlo por detrás. Qué bueno que nosotros cuidemos esa parte débil de nosotros, porque cada uno la conoce en esta noche. Cada uno sabe en qué necesita trabajar más en Dios. Cada uno de nosotros sabe que necesita fortalecer en la intimidad con Dios, y que el momento en que llegue el león no nos coja por detrás. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Que el león nos coja de frente, mejor así de frente, y nosotros podamos parárnosle duro, porque el Señor es el que va delante de nosotros. Si tenemos la presencia de Dios, cuando llegue el león, el Señor está ahí, no está atrás. El Señor está ahí, va a pelear por nosotros. Ni siquiera nosotros tenemos que tener fuerza. Aquí en este mundo sí se necesita fuerza, pero en Dios solamente se necesita intimidad, poder, unción y respaldo de Él para poder vencer. Amén. Otra cualidad muy interesante de los búfalos es que ellos siempre andan en manada. Esto me llamó mucho la atención y tiene que ver mucho con lo que les estaba hablando. Y esto me impactó mucho y me pareció muy hermoso, porque Dios puso ahí el sentir de orar por unidad, de orar por los que quizás tienen unas luchas en su vida, en su vida espiritual. Y en los grupos de jóvenes se vio la necesidad de orar por la parte espiritual. Y dicen los que estudian que los búfalos siempre tienen que andar en manada, porque tienen un área débil, porque necesitan andar en manada para estar siempre protegidos. Es muy escaso, estaba leyendo, que un búfalo se encuentre solo por ahí en la selva o en su hábitat. Es muy difícil. Casi siempre los búfalos están en manada para poderse defender, porque cuando un león ataca a un búfalo por detrás, ahí está su compañero que lo está defendiendo. Y algo muy interesante aparte de esto de la manada de los búfalos, y es que los búfalos jóvenes siempre van adelante, y los búfalos que llevan muchos más años de vida son los que van atrás. Entonces los que están atrás, digamos los ancianos búfalos, son los que van cuidando a los jóvenes cuando van marchando, cuando van de un lugar a otro, y están ahí digámoslo así, los ancianos detrás de los jóvenes. Vamos, y quizás en el transcurso de que pasa el tiempo se van reproduciendo y todos van ahí en manada, cuidándose y protegiéndose. Creo que usted me entiende a qué quiero llegar en esta noche. Dios quiere que nosotros, no quiere decir que vamos a estar detrás del uno. Ay, me voy a ir detrás del hermano Dylan para cuidarlo, para protegerlo, que no se meta por allí. Me voy a ir detrás de la hermana Melanie. No, Dios quiere que nos protejamos los unos a otros en la oración, que nos blindemos en oración, que nos blindemos en confraternidad. Eso es lo que quiere Dios. Y me parece muy hermoso, porque estoy casi seguro que muchas veces en los que ni siquiera tenemos fuerzas para poder continuar, ahí donde están los ancianos atrás de nosotros orando por nosotros. Cuando ni siquiera queremos nada con el Señor nos sostiene porque nos ama, y nosotros muchas veces queremos tirar todo, queremos tirar la toalla, pero hay un anciano orando por la juventud, hay un anciano orando por un adolescente, y por eso es que muchas veces ni siquiera nosotros nos alejamos de Dios. Porque aunque muchas veces querramos hacerlo, hay una oración de un anciano, de un abuelo, de una madre, de un pastor, de un líder que te está sosteniendo y te está diciendo: sigue, renueva tus fuerzas, renueva tus fuerzas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. La mayor parte del tiempo, aparte de que cuando están pasándose para otro lugar,
el búfalo siempre está metido en el agua, sumergidos en los ríos. Ahí está disfrutando del agua, disfrutando de la presencia de ese líquido tan agradable para nosotros como lo es el agua. Solamente en muchas ocasiones salen del agua cuando siente que tienen un enemigo cercano y dicen: hay un búfalo que se llama el búfalo del agua, que se mantiene mucho tiempo en el agua y casi no sale para evitar los bichos externos que puedan hacerle algo. Por eso en algún momento el profeta Eliseo manda a Naamán a que se sumerja en el agua. Vaya, métase allá en el agua 7 veces, porque yo necesito que usted sea sano. Y Naamán necesitaba ser sano y no creía en lo que Eliseo le había dicho y estaba renegando. Pero Naamán se fue allá en la presencia de Dios, se sumergió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y salió sano. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos que sumergirnos, no 7 veces, muchas veces a la presencia de Dios, para que el Señor aumente nuestras fuerzas, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos instruya. Hermano, dentro de la presencia de Dios, hablando en la parte espiritual, es muy difícil tener fuerzas. Es imposible, diría yo. Si no buscamos de la presencia de Dios allá en su agua, en su río, en el río de Dios, donde Él se mueve, donde Él se manifiesta, donde Él nos enseña cosas, vamos a llevar una vida cristiana demasiado liviana. Demasiado liviana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablarle algo de química. Vamos a ver química. Amén. Y hay una imagen ahí también, por favor, en Decom. Existe un químico que se llama la adrenalina. ¿Qué es ese? Esa es la estructura molecular. Eso me lo aprendí ahorita. La estructura molecular. Entonces está conformado por carbono, por hidrógeno, por nitrógeno y por oxígeno. Entonces cada letra tiene una cantidad de átomos. Entonces el carbono tiene 9. ¿Me ayudan por favor? Hidrógeno 13. No, 13. Hidrógeno 13. Nitrógeno tiene 1 y el oxígeno tiene 3. Entonces es una fusión. Amén. Es una fusión de moléculas que forman la adrenalina. Muchos han escuchado la adrenalina, ¿cierto? Y muchos han liberado adrenalina en algún momento cuando tienen susto, cuando tienen temor. Entonces esa fusión de átomos y todo ese enlace que se ve ahí hacen que se libere ese químico en el cerebro que se llama adrenalina, ¿cierto? La adrenalina brinda fuerza extra en momentos decisivos de practicar algo. Y quiero decirle algo en el nombre del Señor sobre el búfalo que me impactó mucho. En su joroba, el búfalo, entre la parte del cuello y la parte del lomo, tiene un aceite. ¿Y qué pasa? Cuando el búfalo va a ser atacado, el búfalo libera adrenalina. Cuando nosotros estamos asustados y digamos que nos van a robar, usted siente adrenalina y usted corre, y usted corre más de lo que nunca había corrido. Dicen que hay gente que ha podido levantar hasta vehículos. O sea, no lo he visto ni nada, pero dicen eso, que hay gente que puede levantar hasta vehículos de la adrenalina que puede liberar debido a un susto. Entonces el búfalo, cuando se asusta mucho, él se sacude duro, se sacude y libera un aceite que lo hace repelente hacia las presas. Y cuando el león se tira en él, se desliza. Aleluya. Oh Dios. Qué bueno que nosotros en esta noche, hermano, usted se tenga que sacudir en el nombre de Jesús. Y usted tenga que liberar ese aceite que lo protege, que lo cubre, que lo baña con la presencia de Dios. Y cuando usted se sienta en peligro, usted invoque el nombre del Señor y usted diga: yo estoy con Él. Y usted libere todo ese aceite de la unción que está en su vida y que se derrama cada que usted busca de su presencia. Oh, alguien que le dé una alabanza al Señor. Alguien que quiera recibir de ese aceite. Alguien que sea cubierto del aceite del Señor. Alguien que reciba de su gracia. Alguien que multiplique sus fuerzas.
Alguien que haya llegado débil a este lugar, alguien que haya llegado débil a este lugar, que empiece a orar y decirle: Señor, aumenta mis fuerzas. Oh, aleluya. Hay una historia muy particular en la palabra del Señor y es Sansón. ¿Alguien conoce cuál es la particularidad de Sansón? La fuerza, ¿cierto? La fuerza era lo que caracterizaba a Sansón. Sansón nace por la voluntad de Dios, porque su madre era estéril, porque Dios tenía un plan perfecto con él, y era liberar al pueblo de Israel de la mano de todos los filisteos. Porque para Dios no hay limitaciones, porque todo lo que Dios le dio a Sansón no era para la gloria de Sansón como en algún momento él lo pensó, sino que era para la gloria de Dios y para el beneficio de su pueblo, en ese momento el pueblo de Israel. Y qué bueno que nosotros entendamos en esta noche que todas las fuerzas que hemos recibido de parte de Dios no son por nuestras propias fuerzas. Porque alguien que levante la mano en este lugar y que diga: yo estoy por mis propias fuerzas, nadie puede decirlo. Porque en algún momento nos hemos sentido que no somos capaces y venimos a la iglesia por costumbre, porque se volvió un hábito, pero realmente no tenemos fuerzas, no tenemos. Oh Jesús, no importa que no tengas todos los dones y todos los talentos y todos los ministerios. No importa que no seas el super predicador, el super cantante. Dios ha depositado un aceite en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros hay algo de Dios. No te sientas el de menos. No te sientas el de menos en esta noche, porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Porque para Él no hay limitaciones. A Dios no le queda grande nada. A Dios no le queda grande nada. El más pequeño, el joven más pequeño que usted crea, el que menos puede haber, el que menos puede sentirse en esta noche, el menos fuerte, Dios lo tiene para algo grande. Y la clave de Sansón para su fuerza no era el cabello. Él sí se dejó crecer el cabello porque él era nazareo, o sea que estaba consagrado para siempre para el Señor. Por eso era que su cabello no había tocado navaja, dice la palabra del Señor, porque él era nazareo, él estaba guardado para Dios. Pero la clave de Sansón en su fuerza no estaba tanto en el cabello, sino en la presencia de Dios que siempre estuvo allí, porque él mataba a los filisteos, él cogía a los leones con sus manos y los mataba. Pero resulta que Sansón, como nos ha pasado muchas veces a nosotros, empezó a juntarse mucho con los filisteos y empezó a desagradar a Dios. Y la barra de fuerza de Sansón estaba por acá, pero empezó a bajar. 99, 98, 97, 96. Se juntaba con ellos, se juntaba con ellos. Una vez comió miel de un león muerto que era considerado inmundo, y entonces empezó a bajar su fuerza porque estaba desagradando a Dios. Empezó a hablar más con los filisteos. Quizás su manera de pensar empezó a cambiar, su manera de ver las cosas empezó a cambiar. Porque cuando nuestras fuerzas empiezan a cambiar y empezamos a debilitarnos en Dios, ahí es donde muchas veces la visión empieza a nublarse, el propósito se empieza a ir para otro lugar. La visión que teníamos muy clara cuando empezamos se empieza a desviar. Y entonces el hermano que el Señor usa, le empezamos a tener rabia. Y el hermano que canta mucho y el Señor lo bendice, le empezamos a enojarnos con él. ¿Por qué? Porque empezamos a despertar muchas cosas que no son de Dios en nuestra vida. Alguien tiene una alabanza para el Señor. Y Sansón empezó a perder su consagración a Dios. Tenía mucha fuerza, el Señor lo respaldaba de una manera increíble. Y no solo Sansón, Adán perdió su fuerza cuando pecó. Elí perdió el oído para escuchar la voz de Dios. Saúl perdió la presencia de Dios por su envidia y por su enojo. David perdió el gozo de su salvación y un día tuvo que exclamarle al Señor: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Pedro algún día la perdió también. Muchos personajes de la Biblia perdieron muchas fuerzas. David se tuvo que esconder. Elías.
Pero Dios siempre lo sostuvo y siempre les multiplicó las fuerzas. Porque muchas veces lo que nos debilita, muchas veces no, lo que nos debilita a nosotros es el pecado. Porque el pecado debilita nuestra relación con Dios. Por eso Sansón perdió el propósito que tenía, perdió la consagración, perdió la unción que tenía. Por eso se fue para allá, para donde estaba Dalila, y se dejó afligir de ella. Y en un momento se durmió. Hermano, no nos durmamos. Sansón perdió la unción y perdió el respaldo de Dios con dormirse una sola vez. Una sola vez. Dalila lo sedujo para que le contara cuál era la debilidad de él, y él se durmió, y se durmió con la unción, pero cuando se despertó ya no tenía la unción. Pero hay poder en el nombre de Jesús en esta noche, y que Dios le dé fuerzas al que no tiene ninguna. Que Dios le dé fuerzas al que haya llegado cansado a este lugar. Que Dios le dé fuerzas al que haya llegado a este lugar ni siquiera con ganas de venir, pero que salga diferente en esta noche, y que mañana venga a ayunar, y que se prepare todo este año para los desafíos de la iglesia, de su trabajo, de acá, de la congregación, de su vida, de todo lo que lo rodea, pero con las fuerzas de Dios. Aleluya. Sansón también perdió la sensibilidad, porque eso es lo que hace el pecado, nos vuelve insensibles. Y qué triste cuando una persona ha vivido cosas en Dios y el pecado lo vuelve insensible, y pecar no le produce nada. Y un cristiano, hermano, realmente a un cristiano no le luce el mundo, no le luce. Y que el Señor nos ayude siempre a todos. ¿Sabe por qué? Porque Sansón perdió el Espíritu de Dios y ni siquiera se había dado cuenta. Porque Sansón se quedó sin fuerzas y no se dio cuenta, solamente por quedarse dormido un rato. ¿Quién sabe cuánto tiempo se quedó dormido Sansón? Pueden ser 10, 15, 20 minutos. En esos minutos tú puedes perder lo que el Señor te ha entregado. Y cuando despertó ya no tenía su cabello. Y cuando fue a tratar de matar a unos filisteos, no pudieron, y le quitaron los ojos y se los llevaron. Y ya se los llevaron para la cárcel, y allí se burlaron de él. Yo quiero invitarlo a que usted se ubique en pie en esta noche. Porque al perderse la fuerza, se fue Jehová, porque no se había dado cuenta que ya el Señor no estaba con él. Y entonces Sansón, yo creo que estaba ahora viviendo de las experiencias, porque ¿sabe qué dijo Sansón? Y me llama mucho la atención. No encuentro el versículo, pero él decía que él ya estaba acostumbrado a hacerlo. Él decía algo así: yo ya lo he hecho muchas veces y yo estoy seguro que lo voy a volver a hacer otra vez. O sea, Sansón creía que todo lo que había vivido ya lo iba a sostener, pero las experiencias muchas veces a nosotros no nos van a sostener. El aceite hay que mantenerlo siempre, en cada momento de nuestra vida. Sansón estaba equivocado. Él creía que tenía el respaldo de Dios, pero a causa del pecado ya no lo tenía. Él perdió su fuerza y Jehová se fue de él, y al irse Jehová se va todo. Sansón quedó como un niño, todo se perdió. Quiso hacer con sus fuerzas lo que solo hace la unción. Hay cosas que solo las hace la unción, porque la unción es la que pudre el yugo, la que pudre el pecado, la que cambia, la que transforma y la que libera. Es la unción, ni siquiera somos nosotros. Es la unción de Dios a través de nuestra vida. Porque sin la unción somos débiles. Porque cuando perdemos fuerzas nos estancamos. Cuando perdemos fuerzas nos sentimos cansados. Esta semana, hace como 20 días, me fui a jugar un partido y llevaba un tiempo después de jugar. Ya puede usted imaginarse después de diciembre cómo queda uno para jugar. Y un hermano me escribió al otro día: Cevitas, estás muy mal jugando, ya no juegas ni con tierra, me dijo.
Porque todo esto se va perdiendo cuando dejamos de practicarlo. El estado físico se va perdiendo, listo, pero la fuerza espiritual también se va perdiendo cuando a un cristiano deja de meterse en la presencia de Dios. Cuando un cristiano se acostumbra a que usted se va a parar aquí en este lugar y que el Señor lo va a respaldar igual, a que usted se va a parar aquí a cantar y que el Señor lo va a respaldar igual, o que se va a parar en un piano y que el Señor lo va a respaldar igual. Mentira, la unción de Dios debe ser fresca todos los días, todos los días. Y yo quiero invitar a una juventud fuerte en este lugar, y yo quiero hacer algo, digámoslo así, simbólico, como lo hacían los búfalos, de que los jóvenes nos hagamos aquí adelante y que un grupo de ancianos se haga atrás y empiece a orar por nosotros. Y los ancianos empiecen a decir, la hermana Gloria, el hermano Ismael, la hermana Felicidad, que rodeen a los jóvenes, la mamá de nuestra hermana Xiomara también, que rodeen a los jóvenes y empiecen a invocar el nombre de Jesús por todos nosotros. Porque aquí hay una iglesia que está marchando y quizás se vienen desafíos y se vienen retos grandes, y Dios necesita una manada de búfalos, déjeme decirlo así, que esté guiada por Él, donde los jóvenes listos con su fuerza, con su lucha, están ahí trabajando por la iglesia, pero atrás hay unos ancianos que oran por ellos, les ayudan y les dicen: Señor, mira esta juventud, mis fuerzas no son las mismas, pero hay una juventud que confía en ti. Oh, yo creo que Dios en esta noche puede aumentar las fuerzas de alguien. Yo creo que Dios en esta noche puede darle fuerzas al que está cansado, al que ha llegado con su barra de fuerzas muy bajitas, y puede decirle: Señor, esta palabra es la que yo necesitaba. Yo necesitaba esta palabra en esta noche. Yo que estoy predicando, porque muchas veces nos descuidamos y sentimos que nuestras fuerzas pueden acabar. Pero hay una iglesia, hay unos ancianos que oran por nosotros. Hay unos búfalos ahí de experiencia, de años, llenos de unción, orando por una juventud que necesita, una juventud que está empezando a caminar, una juventud que se tropieza, una juventud que se resbala, una juventud que falla, una juventud que flaquea, una juventud que necesita mucho de Dios en este mundo, que quiere distraernos, que quiere robarnos la atención. Oh Jesús, danos fuerzas en esta noche.